Muy buenas noches con todos quienes están conectados a Universal TV Digital. El día de hoy estaremos desarrollando en lo que es Hablemos de Política el tema del régimen económico de nuestra constitución peruana. Para ir entrando al tema, vamos a contar con la participación de la licenciada Jacqueline Díaz para que nos ayude en esta conversación, ¿no? Y ir desarrollando artículo por artículo temas concernientes a la economía social de mercado, que es el régimen de nuestra que nos manda nuestra constitución. Con usted, Jacqueline Díaz. Buenas noches, es un honor compartir con el magíster José Castillo en esta charla enriquecedora, en la cual seguramente muchos vamos a profundizar sobre un tema tan importante como viene a ser la economía social de mercado. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Un honor estar conversando y poder también debatir, enriquecernos con este tema de tanta relevancia. Gracias. A ver, creo que si podemos ir analizando el tema, podemos ir viendo qué es lo que dice el artículo 58 para poder ir entrando ya al tema. Sí, claro. Me gustaría que profundicemos, como ya lo he mencionado, en dónde nace la economía social de mercado. Creo que... Claro, la economía social de mercado es un modelo económico, social, político, filosófico que nace en Alemania, ¿no? Y se plasma en nuestra Constitución, en el artículo 58, ¿no? Puedes leerlo tú, está en el artículo 58, lo menciona, ¿no? Y tenemos la suerte, podríamos decir, de tenerlo en nuestra Constitución. Pero el tema es que tenemos que desarrollarlo, tenemos que hacer un poco de pedagogía sobre este tema para que nuestros compatriotas puedan entenderlo. Claro. Nuestro país está preparado para que este sistema pueda funcionar. Cuando me refiero a nuestro país, estoy hablando de Perú. Claro, mira Jacqueline, lograr que el país pueda madurar hacia una economía social de mercado es un logro que tenemos que conseguirlo a través del liderazgo. Y el liderazgo lo vamos a hacer a través de justamente de lo que estábamos haciendo, ¿no? De hacer pedagogía política. Entonces, estos programas van a ayudar a que se pueda ir haciendo un poco de enseñanza, ¿no? De lo que es la economía social de mercado, ¿no? Y para eso podemos definir a la economía social de mercado como, repito, un modelo económico, social, filosófico también, que permite que a través de la competitividad, ¿no? Y la responsabilidad social, ¿no? La empresa social pueda hacer empresa en el libre mercado, ¿no? De tal forma de que permita la sostenibilidad y el desarrollo social. Entonces, en este caso, la economía de mercado va a permitir el desarrollo de toda la nación, ¿no? Tanto la empresa privada, la empresa social, como el Estado regulador juntos, ¿no? Eso es básicamente lo que es la economía social de mercado. Ya. ¿En qué nos beneficiaría la economía social de mercado en los países de Latinoamérica, por ejemplo? Claro, mira, aunque no lo creas, la economía social de mercado está inmersa en todos los países de Sudamérica, prácticamente llega hasta Centroamérica. El problema está en que algunos lo han desarrollado más que otros. Algunos han podido, como podríamos decir, desarrollar sus lineamientos, ¿no? Y sus instituciones que definen la economía social de mercado. Pero hay muchos que aún les falta bastante, ¿no? Como el Perú, ¿no? En el Perú estamos prácticamente al último, ¿no? En lo que son los indicadores de una economía social de mercado. Pero tenemos la esperanza de que, insistiendo en estos
videos, en estas pedagogías que estamos haciendo, podamos nosotros influenciar para que nuestros gobernantes y nuestros compatriotas empecemos ya a delimitar, ¿no?, los lineamientos de una economía social de mercado. Todo esto en base a la cultura política que vivimos ahora en el Perú de transición, ¿considera en lo personal que estamos nosotros en capacidad de afrontar políticamente esta nueva visión de la economía? Claro, muy buena pregunta. Sí, mira que la sociedad en su conjunto es sabia, porque está buscando justamente equilibrar la economía al buscar un gobierno socialista. Entonces, lo que le falta a este sistema económico, social y político que funciona actualmente, que es un modelo más neoliberal que de economía social de mercado. Entonces, en estas elecciones estamos viendo la necesidad que nace de la base social para podernos ir un poco hacia el otro lado, pero que es nuestra responsabilidad tratar de que este gobierno se centralice en una economía social de mercado, o sea, que empiece a delimitar, ¿no?, instituciones que puedan hacer que se desarrolle tanto la empresa privada como la empresa social. O sea, ¿qué quiere decir? De que tanto la empresa social como la sociedad misma puedan hacer cada uno sus actividades que la economía social de mercado les permite hacer, ¿no? Y con un Estado que les permita regular, ¿no?, regular la actuación de ambas partes para que haya competitividad. Esto quiere decir de que los mercados sean libres, ¿no? Haya libertad de poder competir. Entonces estaríamos hablando de una mezcla entre el socialismo y el capitalismo, se podría decir, como una economía mezclada. Claro, efectivamente, efectivamente. Mira, te lo explico. Cuando las políticas alemanas, los políticos alemanes, ¿no?, buscaron una solución para el problema de la escasez en su país después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a hacer ciertos consensos de los mejores economistas, sociólogos, filósofos, ¿no? Y sobre todo economistas, ¿no?, que permitieron aportar, ¿no?, parte de lo que es lo mejor que tiene la socialdemocracia, lo mejor de la filosofía socialista, lo mejor del social cristianismo y lo mejor de la ordoeconomía, de tal forma de poder recuperar la riqueza de lo que es la participación de los sindicatos, de las sociedades intermedias, la experiencia de la socialdemocracia en lo que son el manejo de las sociedades intermedias. También la riqueza que tiene la filosofía socialista para poder integrarnos, asociarnos en empresa privada y poder sacar proyectos, ¿no?, en asociatividad. Entonces, no estar disgregados, ¿no?, separados. Claro. Y luego de eso necesitamos, ¿qué más? La ética empresarial, lo que nos falta bastante, la ética empresarial y social. Y no solamente lo social, sino también la ética en el gobierno, de la ética que nos da, lo mejor de la ética que nos da el social cristianismo. Y por último, ¿qué nos falta? Saber manejar los recursos que se produce, el valor agregado que podamos producir a través de la empresa privada, de la empresa social y la ética con que se va a producir, ¿no? Necesitamos de la ordoeconomía, de tal forma de que podamos efectivamente convertir esa productividad en valor. Esto quiere decir en dinero. Claro, me atrevo a decir que justamente para que las sociedades mejoren,
y los regímenes ayuden a que esto suceda en países desarrollados, siempre han existido hombres que se han atrevido a grandes cambios, ¿no? Y por eso tenemos naciones prósperas, eh, sociedades que se han atrevido a realizar estos cambios y a la vez tienen una economía como por ejemplo la de Alemania, ¿no? Creo que Claro, podemos hablar del del milagro alemán, canciller, ¿no? Claro, del claro. canciller Ludwig, ¿no? Claro, Ludwig Erhard, claro. Él fue el que implantó inicialmente la ordoeconomía en Alemania, ¿no? Y la ordoeconomía, pues, es una teoría del economista Alexander Rostock, ¿no? De 1938, ¿no? Nace como una economía clásica moderna, ¿no? Por eso le llamaron el neoliberalismo, ¿no? Que no es el neoliberalismo del que estamos gozando actualmente en América Latina, ¿no? Es otro neoliberalismo, ¿no? Es neoliberalismo que pasó a formar parte de lo que es la economía social de mercado, ¿no? Entonces, Ludwig Erhard, ¿no? Lo absorbe, ¿no? Junto con Muyer Armack, ¿no? Los dos comienzan a direccionar las políticas, ¿no? Y comienzan a darle forma a la economía social de mercado, ¿no? A través de unas reuniones, ¿no? De unos consensos que se han hecho a través de los mejores economistas, ¿no? Donde lo direccionaban y donde lo dirigían justamente a la cabeza Konrad Adenauer, ¿no? Y con su ministro de Economía, Ludwig Erhard, ¿no? Y como economista, ¿no? Muyer Armack. Entonces, comenzaron ellos a buscar un modelo que les permita lograr lo que se llamó en los primeros 30 años de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, el milagro alemán, para pasar a una etapa más desarrollada de economía, ¿no? Una economía con sostenibilidad y tecnología y capitalismo, ¿no? O sea, se volvió una sociedad capitalista, ¿no? Sostenible. Entonces, Hola, sí, te escucho, Ricardo. sí, gracias José, muchas gracias. Justamente estaba queriendo intervenir un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas José, buenas noches, noches Jacqueline, ¿cómo están? Gusto buenas noches. saludarlos. De Sí, igual manera, un gusto. los saluda Ricardo García. Quería hacer una preguntita, si fuera tan amable, José. Dime, Ricardo, dime, Eh, con todo sí, gusto. tú sabes que, bueno, Universal TV Digital tiene un público bastante variado, de todos los niveles, y hay muchas personas que se preguntan algunos temas, digamos, algunos conceptos. Estamos hablando de lo que es la economía social de mercado, lo estás describiendo muy bien, pero hay personas que no conocen qué cosa es la economía social de mercado desde sus orígenes. Por ejemplo, qué cosa es economía, qué significa social, qué significa mercado. Eh, yo me voy al público que no conoce mucho estos términos. ¿Qué te parece si quizás mi pregunta podría ser, ¿qué es economía? Concepto economía. ¿Por qué se llama economía? Luego, ¿por qué se llama social? ¿Por qué se llama mercado? ¿Y cómo es que se unen estos tres términos para poder dirigirse a una política que en estos momentos se lleva en muchos países del mundo, ¿no? Esa podría ser mi inquietud, quizás, recogiendo un Eh, poquito de las preguntas del público. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. En realidad, economía viene de economicus, es la administración la administración de la casa, algo así es, ¿no? Es una palabra griega, ¿no? Que algo dice la administración de la casa, ¿no? Algo así, ¿no? Que es en lo que es la forma de definición, ¿no? Del origen de la palabra, ¿no? Pero en realidad economía es la forma, ¿no? De cómo, ¿no? Se redistribuye, ¿no? Podríamos decir, las riquezas escasas o podríamos decir los,
los elementos escasos que tenemos para poder sobrevivir, ¿no? La mejor distribución o en la búsqueda permanente de la distribución, ¿no? De los recursos escasos que tenemos para poder vivir, ¿no? Entonces, eso es básicamente la economía, ¿no? Concepto que ahora un poco que se ha distorsionado, ¿no? Con el capitalismo, ¿no? El concepto de ahora le llaman, a la economía le llaman el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Simplemente eso, pero que no responde a lo que es la naturaleza de lo que es la economía, ¿no? Que es la administración de los recursos, ¿no? De un contexto, ¿no? De un contexto social, geográfico. Entonces, eso es más o menos lo que es etimológicamente, lo que es economía y conceptualmente, ¿no? Pero si vamos más allá, ¿no? En temas del enfoque social, por ejemplo, ¿no? Hay una definición, ¿no? De lo que es la economía social de mercado en función desde el enfoque social, ¿no? También hay desde el enfoque filosófico, ¿no? Que más que nada busca el mejor goce, ¿no? El mejor goce del bien común, ¿no? Podríamos decir desde el enfoque filosófico social, ¿no? ¿Qué cosa es la economía? Es buscar el mejor goce del bien común, ¿no? Ese es un enfoque. Pero el tema es muy abstracto, es muy limitado para poder entenderlo, porque implica, pues, ¿no? Implica no solamente el goce, ¿no? Sino implica también cómo lo distribuimos, cómo lo generamos esos recursos, ¿no? Entonces es más completo, ya implica una economía completa que pasa por todos los... es multidimensional, poder decirlo, ¿no? Entonces, eso podríamos más o menos ir conceptualizando lo que es la economía y lo que es llevado a la economía social de mercado, podríamos decir de que lo que estamos buscando a través de la economía social de mercado es que la economía sirva para el desarrollo no solamente de la empresa privada, sino también de la sociedad en su conjunto. Entonces, si no responde al desarrollo de esos dos elementos, entonces podríamos estar limitados en el concepto de economía, ¿no? Y de la economía social de mercado en el concepto global, ¿no? Bueno, ahora quisiera preguntar, justo, viste que estás mencionando, estamos profundizando cada vez más, qué bonito es de verdad hacerlo, porque creo que sí, definitivamente las personas que están viéndonos ahora a través de esta red social merecen también eh, seguir profundizando en el tema. Y por eso quiero preguntarte lo siguiente, ¿cómo logramos un mercado eficiente? ¿Cómo logramos un mercado eficiente? ¿Cómo logramos un mercado eficiente? O sea, ¿hacia qué se debe orientar el Estado para lograr un mercado eficiente con este nuevo tipo de economía, ¿no? La búsqueda de los mercados eficientes siempre es una preocupación de los economistas, ¿no? De los quienes tratamos de buscar siempre buscar el bien común, ¿no? Tener mercados eficientes, ¿no? Y eso pasa justamente por un Estado regulador, por un Estado eficiente también, ¿no? Y que la producción también sea eficiente, ¿no? Para eso necesitamos que haya pues un libre mercado, ¿no? Pero desde el enfoque de la libre competencia, ¿no? Eso nos permite a nosotros poder tener la posibilidad de poder tener un mercado eficiente porque hay libertad para poder participar. Y quiere decir de que no hay fuerzas que lo capturen o que impidan la libre competencia. De tal forma de que hay libertad para que intervengan varios actores, varios competidores, ¿no? Donde confluye tanto los que ofertan como los que demandan, ¿no? Con la libertad, ¿no? Es un concepto más que nada teórico, pero que nos sirve como derrotero para avanzar hacia ello, ¿no? Para perfeccionarnos, ¿no? Dentro de los elementos característicos de la economía social de mercado está, por ejemplo, el elemento social, ¿no? ¿Qué opina de este Eh, elemento?
más que hablar de los elementos, podemos hablar de los principios, ¿no? De los principios. Porque en la economía social de mercado, pues intervienen, los elementos que intervienen son muchos, ¿no? Interviene la sociedad, el Estado, ¿no? Intervienen elementos de producción, ¿no? O sea, interviene todo lo que podemos ver en la vida diaria, ¿no? Situaciones monopólicas. Claro, pero también podemos ver de que los lineamientos sería lo más ideal poder ir viendo, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la economía social de mercado, por ejemplo, ¿no? Un lineamiento o un principio fundamental podría ser el principio de sociabilidad. El otro podría ser el principio de compensación social. El otro podría ser el principio del desarrollo de la sociedad misma, ¿no? El otro podría ser de la conservación del medio ambiente, ¿no? Son los elementos o los lineamientos donde se sustenta la economía social de mercado, ¿no? Claro. Y de la libertad de mercados también, ¿no? Y la libre contratación también podríamos hacer, ¿no? Ahora podríamos hablar de la inversión nacional y de la extranjera, que se sujetan de alguna manera. Perdón, no te copié bien tu pregunta. De la inversión nacional y la extranjera dentro de la economía social de mercado, que bueno, que está representada en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, en el artículo 63 básicamente de la Constitución. Y ya te pasaste hasta el 63, creo que habíamos conversado hasta el 61. Sí, me parece muy interesante. Lo que pasa es que hablar de la economía nacional. Lo que pasa es que hablar de la inversión es ya hablar de cuestiones macroeconómicas, de índices macroeconómicos. Yo creo que más que hablar de los índices macroeconómicos, mejor es que hay que centrarnos en lo que es la economía social de mercado. Porque hablar de inversión extranjera, inversión privada, es hablar pues de inyectarle recursos económicos al sistema económico, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de bajar, por ejemplo, la tasa de desempleo, pues implica generar puestos de trabajo y qué es lo que nosotros hacemos para poder generar puestos de trabajo, es que haya inversión extranjera, ¿no? Inversión privada, ¿no? Y que, bueno, eso es lo que dicen los clásicos, ¿no? Los conservadores. Pero además, le agregamos que crear producción, desarrollar la nación, no solamente implica inversión extranjera, inversión privada, inversión nacional, sino que también necesita crear la plataforma de productividad o de producción, crear la plataforma que nos permita a toda la sociedad crear, innovar, investigar, porque no podemos pasarnos toda la vida esperando que inviertan, porque hemos visto que en 30 años la inversión ¿en qué se ha convertido? En el avasallamiento, en las coimas, en la compra de nuestros productos, de nuestras riquezas nacionales, en que vengan las inversiones extranjeras a comprarse la carne, ¿no? Y mientras que el pueblo no recibe nada de lo que son las riquezas de la nación peruana. Claro, entonces, esas inversiones, en cierto modo, no generan desarrollo, pero sí genera crecimiento. Entonces, si hay crecimiento y no hay desarrollo, ¿de qué nos sirve el crecimiento? Entonces, por eso es que la economía social de mercado no solamente busca la inversión privada, bienvenida a la inversión privada, bienvenida a la inversión nacional, bienvenido el gasto público, pero ¿y la sociedad? ¿La sociedad cómo produce? La sociedad cómo crea el autoempleo, la microempresa, cómo se desarrolla, el emprendimiento, cómo se desarrolla. O sea, tenemos que allanar ese terreno. ¿Por qué le temen tanto a la economía social de mercado? ¿Por qué algunos no son tanto... Lo que pasa es que el modelo neoliberal viene con una filosofía, ¿no? Con una filosofía que el modelo neoliberal es como el modelo de economía social de mercado. La economía social de mercado es un modelo económico, social, político, filosófico.
abarca todas las disciplinas y es multisectorial. Igual es el neoliberalismo, con la diferencia que el neoliberalismo viene a decirte que solamente ellos pueden solucionar el problema de la producción y de la producción y de servicios que puedan haber acá en el país. Solamente ellos con la inversión privada lo pueden hacer. Porque nosotros lo que necesitamos es inversión privada. Eso es lo que nos meten en la cabeza. O sea, como quien diciendo, el peruano no tiene la capacidad de poder producir. Pero es que los peruanos no producen porque no existe la plataforma y la estructura, el capital estructural que permita darle impulso a esa creatividad, a esa riqueza creativa que tiene el peruano. Entonces, no existe esa plataforma que le permita que los talentos del ciudadano peruano puedan ser desarrollados. Y que además son muchos, ¿no? Claro, son muchos los talentos, ¿no? Entonces, el neoliberalismo viene con esos paradigmas, ¿no? Que no nos permite poder desarrollar socialmente. ¿Por qué? Porque ellos vienen con la idea de que cuando ellos llenen su vaso y comience a chorrear, comience a rebasar el agua y comience a chorrear, recién la sociedad va a abrir la boca para recibir. Entonces, eso no es economía social de mercado. La economía social de mercado es crear las condiciones para que tanto la empresa privada como la empresa social puedan desarrollar en su conjunto. Claro. En su conjunto. Y esto implica el principio de subsidiariedad, que la empresa privada no puede hacer, no debería hacer y no debe hacer lo que la sociedad en su conjunto puede hacer. O sea, no debe meterse a hacer actividades económicas o productivas que la sociedad lo pueda hacer. Hablemos de los beneficios de la economía social de mercado para que las personas que están conectados ahora a través de este medio nos permite podernos explayar en un tema tan interesante. Hablemos de los beneficios. Bien, gracias licenciada por la pregunta. Bien, los beneficios que nos trae es un cambio radical en el modelo actual de sistema. El modelo actual del sistema es un modelo neoliberal, donde solamente la sociedad, la empresa privada es la única que puede generar producción a gran escala, puede generar servicios a gran escala, una empresa a gran escala. Y la sociedad simplemente son recursos humanos que se les utiliza a través de las grandes inversiones para que ellos puedan producir para los inversionistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a crear las condiciones para que esa sociedad empiece a ser considerada como un homo libre, un hombre libre, útil a la sociedad, un hombre social, y deje de ser un homo economicus, un hombre económico, una persona a quien se le puede comprar a través de una cantidad de dinero. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos de que las políticas públicas creen las condiciones para el emprendimiento, condiciones para la formalización, condiciones para la economía social, que les permita a esos agricultores, por ejemplo, que se puedan integrar, que se puedan asociar y puedan sacar un proyecto agrario adelante. Y que no sean víctimas, ¿no?, de que su esfuerzo, de su trabajo, ¿no?, vengan los intermediarios y simplemente les paguen una miseria, abusen y exploten, ¿no?, al pobre agricultor. Y el agricultor siga siendo pobre y más pobre porque el agricultor no puede llegar a los mercados como llega al intermediario. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene que buscar esos mecanismos de que ellos se puedan integrar y puedan tener la capacidad de poderse integrar en una unidad productiva o una empresa social, o puede ser una cooperativa, una mutual, una asociación que les permita a ellos
poder llevar sus productos hacia la capital o hacia el extranjero, a los mercados hacia donde va dirigido su producto, que solamente ellos solos no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrarlos en unidades productivas. De eso el Estado se ha desentendido y la economía social de mercado no funciona, la economía social de mercado. Por eso estamos a merced del neoliberalismo. Y el neoliberalismo llega un momento en que los recursos que son no renovables se terminan, ¿no? Y nuevamente quedamos en la ruina, un país pobre, seguimos pobres, porque no hemos tenido tecnología, educación, cultura, ni industria. Porque al Estado lo último que le ha importado es justamente invertir en estos temas, ¿no? Y más bien tienden a inducir al empresario al pánico, al miedo, ¿no? Justamente para que esto no se tome como algo viable y favorable, ¿no? Entonces por eso hay tanta explotación. Claro, o sea, han creado paradigmas de dependencia, o sea, han creado paradigmas de incapacidad, o sea, han creado en 30 años, han creado paradigmas de dependencia, de búsqueda de un trabajito, de miedo, de zozobra. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo que haya un cambio de sistema, porque cree que va a perder su trabajo, porque cree que le van a quitar los pocos que ha podido comprar, que cree que le van a quitar su negocito de la esquina que ha puesto su kiosco y le van a quitar, hasta eso creen, ¿no? O hasta el barredor cree que lo van a botar de su trabajo. Exacto, y es que para eso están los psicosociales, ¿no? O sea, exacto, para eso está la prensa vendida, ¿no? Claro, la prensa es cómplice de eso, ¿no? Exacto. Exacto, y los malos periodistas, ¿no? Que también avalan estas tendencias ideológicas, ¿no? Que buscan desinformar a la persona, ¿no? Y no darle la seguridad de un sistema que ha funcionado perfectamente en sociedades desarrolladas, ¿no? Y que, ¿por qué no ser un país más en atrevernos a dar este paso al cambio, ¿no? A un cambio que lo que va a generar es progreso, industrializar. Nuestro país es importante, mejorar los temas de tecnología, pero mejorarlos realmente, ¿no? Y con bastante conciencia y apoyo también a los empresarios nacionales, ¿no? Exacto. Tenemos miedo a avanzar hacia al nivel de la economía social de mercado como otros países lo han hecho. Y lo que siempre yo insisto, no digo, para poder avanzar hacia una economía social de mercado, al desarrollo de la empresa social, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que hace Chile, lo que hace Ecuador, lo que hacen otros países, crear el Departamento de Economía Social. ¿Qué más nos asiste la Constitución en el artículo 61? Nos asiste de que tenemos que crear la Superintendencia de Control de Grupos de Poder Económico y Cárteles Económicos, cárteles mafiosos. Tenemos que crear. Si no hay una economía, es genial lo que está aportando, doctor. Si no hay una economía social de mercado, hay una especie de esclavitud moderna, se le podría decir. Exacto, justamente el neoliberalismo no ve al ser humano como una persona humana, ¿no? Como una persona libre, ¿no? Necesaria para el desarrollo de una nación, ¿no? Como un hombre social. No lo ve como un elemento, como un recurso, ¿no? Como un colaborador, ¿no? Que a cambio de su colaboración le va a pagar un dinero, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que no es un elemento transformador en la sociedad, ¿no? Solamente es un elemento que espera que alguien le dé un espacio para que puedan colaborar en algo, pero que no es un emprendedor, no es un emprendedor. Entonces, a eso lo orillan a la sociedad, ¿no? Nos orillan a hacer elementos, ¿no? Colaboradores, que buscamos colaborar en algún proyecto, pero no desarrollar nuestro propio autoempleo, nuestro propio proyecto.
sea, no tenemos esa plataforma para poderlo hacer. Porque el Estado tampoco no capacita, ¿no? O sea, no hay un apoyo Exacto, del Estado. pasa por educación, pasa por vías de comunicación, pasa por tecnología, pasa por ingeniería administrativa, ¿no? Y todo eso, el Estado, según el artículo 59 de la Constitución, no está en la obligación de ayudar a las unidades de producción más débiles. Y las unidades más débiles, ¿no? En la pluralidad de empresas, justamente son las microempresas y la empresa social. Y que la empresa social, peor, no existe. Con la Junta existe la microempresa, y eso, que sobrevive. Claro, porque si hablamos de economía social de mercado, estamos hablando de bienestar social, ¿no? Entonces, ¿por qué tenerle tanto paradigma y tanto miedo, ¿no? Claro, lo que pasa es que esos son los miedos que nos han creado, pues. Los miedos porque la redistribución de la riqueza en el Perú es escasa. O sea, la distribución de la riqueza más se va, grandes cantidad de millones se van hacia el lado derecho, ¿no? Y hacia el lado de la sociedad no chorrea ni gotea. Entonces hay grandes concentraciones de dinero para el lado derecho, para el lado de la gran empresa, ¿no? Grandes concentraciones de dinero, ¿no? A costa de nuestras propias riquezas, porque ¿qué son básicamente esas empresas? Son empresas extractivas. ¿A qué más se dedican? A empresas de servicios, ¿no? Monopólicos, ¿no? Y oligopólicos. Servicios financieros, servicios del agua, de energía, de luz eléctrica, los servicios ¿cómo se llama?, de control de las rutas. O sea, a esos servicios monopólicos del tren eléctrico, o sea, solamente a la carne nada más. Pero ¿hay alguna innovación, algún desarrollo, alguna creatividad, alguna invención? El Perú no tiene patentes. En los 5 últimos años pues, tendrán 4 o 5, mientras que otros países en un año tienen 1000, 2000, 200, 300 patentes, 500 patentes, 1000 patentes. Nosotros tenemos 4 o 5, creo, en menos de un año. Claro, definitivamente. Y eso, hay años que no tenemos nada de patentes. Nada. Entonces el capital intelectual falta desarrollarlo, ¿no? Desde el enfoque de los recursos humanos, de las capacidades humanas, desde el enfoque de lo que es la estructura y la base organizacional para el capital intelectual y de la base del capital relacional, ¿no? Que es la capacidad que debe tener el ser humano para poder interactuar no solamente con los mercados nacionales, sino también con los mercados internacionales. ¿Nuestros agricultores pueden interactuar con los mercados internacionales? Ni siquiera con los nacionales. Entonces, estamos ahí. Estamos mal. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De un Estado irresponsable, ¿no? O sea, de un Estado es el Estado. Lo último que le ha importado es el progreso, pues, del país, ¿no? Sino más bien aumenta la corrupción, la Claro, lo que han delincuencia. hecho los presidentes es vender lo que no es de ellos, nada más, ¿no? O sea, ha entrado un presidente y han comenzado a vender lo que no es de ellos, a venderlo con coima bajo la mesa, ¿no? Entonces, y ahora no hay nada que vender. Yo no sé qué, los que quieren entrar al poder, no sé, los que quieren entrar al poder con el interés de querer vender, yo no sé qué van a vender, pero no hay nada que vender. Lo que sí tienen que empezar es desarrollar políticas públicas y sociales, políticas que realmente creen las condiciones para la productividad, las condiciones para que, por ejemplo, Gamarra pueda desarrollar, ¿no? Gamarra es un consorcio, pero ese consorcio no tiene el apoyo del Estado, porque no tiene el apoyo de lo que es la ingeniería administrativa. Exacto. Y además porque la sociedad lo exige también ya, ¿no? O sea, claro, o sea, en la era del conocimiento y de la tecnología, lo que más necesitamos es justamente hacer una reingeniería, ¿no? Avanzar hacia el siglo XXI. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos producción con calidad, productividad, producción con calidad. Y eso pasa por aplicar ingeniería administrativa, ¿no? ¿Para qué? Para que las
los consorcios, las cooperativas se comiencen a constituir y comienzan a tener los elementos para poder sacar adelante sus productos, ¿no? Y llevar sus productos de calidad a los mercados internacionales. Pero como el Estado no permite, no ayuda, porque tenemos una banca, ¿no?, que recibe nuestros ahorros, pero que no permite que el emprendedor pueda gozar de esos préstamos, de esos capitales de trabajo, por lo caro que está el dinero, por los altos intereses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es empezar a trabajar esas políticas que ya nuestros países hermanos ya lo están practicando. Por eso es que están más adelantados que nosotros. Inclusive he estado viendo un video que ya, por ejemplo, Bolivia está produciendo celulares. Maravilla, ¿no? Qué bueno es cuando se toma de pronto la valentía de atreverse a un cambio Claro, progresista, ¿no? Que en nuestros países hermanos ya muchos definitivamente lo han hecho, y sociedades con mayor adelanto tecnológico y potencias mundiales también definitivamente han demostrado que esto sí funciona, ¿no? Y que no hay que objetar mucho, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tiene cierta sapiencia, cierto conocimiento intelectual en el Estado puede saber que no es algo a lo que la sociedad tenga que temer. ¿Por qué querer generar ese pánico a, a, a la sociedad si es algo que lo dejamos en puntos suspensivos, ¿no? Yo creo que no es muy difícil notarlo en los países del tercer mundo cuando tenemos regímenes corruptos que solo piensan en enriquecerse y en lo último que piensan es en la sociedad, ¿no? Y eso es algo que definitivamente debemos objetar en todo momento, ¿no? Ahora yo claro, quiero, justo quisiera contar algo relacionado a la economía social de mercado. También estamos hablando de inclusión, ¿no?, social, ¿no? claro, De un claro. régimen inclusivo. Claro, la única forma de poder hacer inclusión social es creando la empresa social, empresas sociales. Es la única forma. Por eso es que en otros países vecinos de Sudamérica existe el Departamento de Economía Social como política de Estado, no como Ahora, política, no, no como política del gobierno local ni regional, sino como política de Estado. Y y acá no no estamos, existe, claro, claro, perfecto, porque es la perfecto. única forma de poder hacer inclusión social. Pero Inclusión social no es crear comedores. Crear comedores populares es crear más pobreza. ahora bien, que lo menciona, estamos hablando entonces también de un tema cultural, ¿verdad? O sea, de un Exacto. tema Es básica la cultura no meramente económico, ¿no? Sino también un espacio cultural y social, ¿no? En el cual tenemos que adherir a la persona y capacitarla, ¿no? Que viene ya desde un plano educativo también, ¿no? De la importancia claro, claro, para que esto se pueda justamente, lograr y la gente se pueda también familiarizar y pueda ver tiene que dejar de lado pues la ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia llama al pánico y los psicosociales y el pánico que generan precisamente regímenes corruptos son más fácil de ejecutar en sociedades que no tienen un nivel educativo al menos medianamente elevado, ¿no? Que es a lo que se aspira en los países de Latinoamérica, ¿no? Y por qué no el sueño algún día lograr también Latinoamérica irse sumando cada vez más países a una economía social de mercado, ¿no? Y con una visión mayor, ¿no? claro, claro, es decisión política, porque poder invertir en educación, ¿no? Invertir el presupuesto, aumentar el presupuesto, ¿no? En un 10-15% para poder hacer que esta educación salga del ostracismo cultural, que esta educación eh, proyecta a la sociedad hacia el siglo XXI de lo que es la era del conocimiento, de la tecnología, es posible, pero tiene que pasar por la voluntad política de quienes gobiernan y quienes realmente aman al Perú
de quienes realmente están preocupados, ¿no? Para que este país pues no se vaya a la debacle, ¿no? Que este país salga adelante, ¿no? Junto con la sociedad. Ahora bien, doctor, muy interesante todo lo que está aportando, ¿no? Muy enriquecedor para mí y seguramente para todos los que estamos ahora conectados a través de esta red social. Me gustaría que mencionara, usted que maneja tantos sistemas económicos, doctor, ¿cuántos países son los que se han atrevido en Latinoamérica, me refiero a Latinoamérica, a inclinarse a esta economía social de mercado? ¿Cuántos países en Latinoamérica? O al menos mencionar algunos. Mira, yo creo que todos los países en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, hasta Costa Rica, me he dado cuenta, en cierto modo, se han rebelado frente a este sistema neoliberal, ¿no? Aplicando políticas de tercera vía o de los lineamientos de la economía social de mercado. Por eso es que vemos la Superintendencia de Control de Grupos de Poder Económico, que es uno de los lineamientos de la economía social del mercado, en Ecuador. Encontramos la Superintendencia de Control de Grupos de Poder Económico en Brasil, en Colombia, en Chile, menos en el Perú. Encontramos el Departamento de Economía Social en Ecuador, encontramos el Departamento de Economía Solidaria en Colombia, el Departamento de Economía Social y Cooperativismo en Brasil, lo mismo en Chile, ¿no? Como política de Estado, ¿eh? Como política, al lado derecho de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y resalto esto porque para que podamos coincidir en estar más unidos como en Latinoamérica, tendríamos que tener un modelo económico en el que todos estemos familiarizados, ¿no? Porque claro, también las potencias se han unido justamente por eso, ¿no? Porque han tenido cosas en común, ¿no? Claro. Lo que pasa está en que América Latina no se une, pues no se une para poder salir adelante del ostracismo cultural y tecnológico, ¿no? Y el Perú, económico, ¿no? Y el Perú, como tú lo ves, Jacqueline, lo ves dividido, fracturado en dos partes, entre los que viven, ¿no? En Lima y los que viven en provincia. Entonces, si tú te das cuenta, o sea, no hay una conciencia de lo que es economía social de mercado. Muy triste, pero hay, ¿no? Muy... Claro, lo vemos con mucha tristeza. ¿Por qué? Por el desconocimiento, ¿no? Y la complacencia que tenemos los peruanos, ¿no? De que no querer cambiar este sistema, porque a pesar de que ya la sociedad ha manifestado su descontento, porque para que puedan votar por un gobierno de extrema izquierda, es porque más de la mitad de este país está descontento con las políticas económicas, porque quiere acabar con la corrupción, porque todos estos gobiernos están comprados por el poder económico, porque el poder económico neoliberal viene a comprar todo, compra jueces, compra ministros, compra congresistas, compra presidentes, compra todo. Cuando tenemos un gobierno... Claro, a través de una estructura, ¿no? Donde copan una élite una élite de organizaciones, ¿no? Como los Opus Dei, los masones, ¿no? Que nacen de las mismas universidades, ¿no? Que los apristas, ¿no? Son organizaciones que se han dedicado a copar las altas esferas del Estado. ¿En beneficio de quién? Del sistema neoliberal. Entonces, no existe la meritocracia, no existe las capacidades humanas, sino existe el tarjetazo, ¿no? Y existe, pues, y existe solamente la recomendación. Entonces, en ese sentido es que el país no puede desarrollar. Por eso es que la riqueza de una nación se mide según sus instituciones, si son serias, si funcionan o no. En el Perú vemos que desgraciadamente las instituciones no funcionan. Y ahora voy a mencionar, ya que doctora ha mencionado a los partidos políticos, ¿no? Que han habido allá de la Torre, ¿no? Y el discípulo que lo recaudó tanto, ¿no? Y que no hizo
honor a quien lo, Claro, lo a que quien lo pasa es que formó, Víctor ¿no? Raúl, Pero, Víctor, pero rescatemos claro, lo mejor de todas las políticas, ¿no? De la gente que ha dejado una huella positiva, ¿no? Y ahí su aportación, claro, porque Víctor Raúl hablar de vino Víctor de, Haya de la claro, Torre es también un honor para nosotros como peruanos, Víctor ¿no? Raúl vino, Porque Víctor Raúl vino con ideas revolucionarias de Francia, de sus estudios en Francia. Ya vino desde ya elucubrando ideas de desarrollo, ¿no? Para el país. Pero hablar de esas ideas en Europa es muy diferente venir a imponerlas o implantarlas en Sudamérica. ¿Por qué? Porque Sudamérica ha sido avasallado a punta de dictaduras y a punta de terrorismo y movimientos subversivos, ¿no? Donde han permitido, pues, de que esos enfrentamientos lleven a un caos, ¿no? Y la matanza de muchas personas que se han opuesto al modelo, como le decía Víctor Raúl, al imperialismo yanqui, decía, ¿no? Víctor Raúl, en su libro Antiimperialismo, exacto. el antiimperialismo y el APRA, ¿no? Y Entonces, muy, y entonces muy cuando se difícil encuentra, lograrlo, ¿no? Muy claro, difícil cuando se encuentra, lograrlo porque hay cuando, persecución política cuando claro, existen cuando estos se grandes hombres encontró, y se levantan ante regímenes claro, dictatoriales, ¿no? entonces en 1950, 55, pues querer enfrentar esos poderes económicos que a la vez venían pues con una represión bárbara, entonces era un poco difícil, por eso es que el APRA fue reprimido, porque el APRA pues organizó dos revoluciones, una, si más no me equivoco, una en el Callao, otra en Trujillo. Inclusive vinieron pues aviones, si no me equivoco, norteamericanos, vinieron a bombardearlos, a bombardear a los trujillanos y también a los del Callao. Entonces, en ese estado, poder cambiar el sistema neoliberal que ya se estaba preparando era muy complicado. Pero en estos tiempos ya no existe eso. Ya, ni Estados Unidos le conviene el modelo neoliberal acá en el país, acá en Sudamérica, porque Sudamérica se da cuenta que se está yendo al ostracismo, se está yendo prácticamente a la quiebra. Entonces, ¿qué desarrollo en América Latina? Si América Latina, como le dicen, es el patio trasero de Estados Unidos. Mi Que patio trasero, finalmente, si está como el cangrejo retrocediendo, a mí no me favorece. Entonces Estados Unidos se da cuenta de que Sudamérica tiene que salir adelante. tiene que Tiene que despertarse salir del adelante. letargo, ¿no? De todos modos es algo Claro, que tiene que Estados Unidos se da suceder. cuenta, por eso es que no sé si lo he escuchado a Biden hablar de ideas progresistas, porque Claro. Estados Unidos se da cuenta de que la vorágine del dinero de los grandes inversionistas del Club de París no llega ni siquiera a Estados Unidos. O sea, hay gran cantidad de dinero en Estados Unidos, pero que los mismos ciudadanos norteamericanos no lo están gozando, porque hay mucho desempleo y mucha subvención. Claro, y todo se centra una vez más en la educación, ¿no? Cuando Claro. seamos un país más educado, un país que invierta más en Entonces, educación, cuando se entonces, permita eso, tendremos la posibilidad entonces mira, Biden siendo un de país, migrar, ¿no? Como Biden nación. siendo presidente de un país altamente capitalista, se pregunta, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las fuerzas vivas que han sacado adelante a Estados Unidos? Ahora, aquí en el Perú, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las fuerzas vivas que han sacado al país adelante? ¿Dónde están las organizaciones? Y bueno, en el Perú lo que se ha demostrado, ¿no? Como también en otras naciones que también han tenido que salir de regímenes no solo dictatoriales, sino también ya hasta delincuenciales, Claro, ¿no? entonces la No economía social de impera, no mercado, impera, claro, no imperan las causas nobles, no imperan las causas que busquen la mejoría económica, sino más bien eh, la perversidad, los no claro. valores, los no Entonces principios, la Jacqueline, poca educación. yo te pregunto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde recae el problema en el Perú? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el Perú no desarrolla ni siquiera como Chile? Tal Porque vez no no será hay porque, inversión en educación. no será porque aparte de la educación, la sociedad está desorganizada. ¿Dónde están, lo que decía Biden, dónde están las fuerzas vivas de No han la habido, clase media, no han habido que ha líderes sacado, también. No han claro, habido, han faltado líderes. Ha ¿dónde están faltado los gente que se líderes? levante Claro,
ha faltado gente ¿Dónde están los se sindicalistas? atreva, ¿no? Claro, Porque ha habido dónde gente está? que los mataba, pues acá en Claro. Perú ha habido gente Bueno, que los bueno, mataba. eso pasó hace 30, 40 años, pero ahora no matan a nadie. Eso pasó cuando estaba el régimen de Fujimori, que mataban a los sindicalistas. Pero ahora Exacto, ya no existe eso. Ahora ya no existe, porque Estados Unidos ya no se presta para ese juego. Porque a exacto, las finales ni siquiera Estados Unidos se ha beneficiado con el juego del neoliberalismo. ¿Te das cuenta? claro que sí. ¿Quiénes han desarrollado más? ¿Quiénes están gozando del bien común? Europa. Pero Europa, ¿qué implantó para todos los europeos, los países europeos? La economía social de mercado. En su tratado de la Comunidad Europea, en el artículo tercero, si no me equivoco, dice bien claro que todos los países europeos tienen que avanzar hacia una economía social de mercado. ¿Y qué dice el Tratado de Lisboa? Dice que los países europeos tienen que respetar y sobre todo respetar el principio de subsidiariedad, que es el principio más fundamental de la economía social de mercado. La economía nace de la nación y va hacia la nación, no va hacia las arcas de los grandes millonarios. No puede haber tanta concentración de dinero. En Europa no ganan tanto dinero los por eso que cuando yo digo y escucho decir que los capitales peruanos se van a ir al extranjero, no se van a ir, porque el extranjero no le van a dar las gollerías que como ganan acá. Lo que están haciendo es que cada cambio de gobierno hacen su negocio con el dólar. Ellos mismos hacen que el dólar suba, el dólar baje. Ellos mismos hacen que los precios de los artículos de primera necesidad suba para ganar alguito para la campaña y luego baja. Ellos no tienen pierde. Pero como el peruano, ¿no? Nadie lo defiende, porque estamos desorganizados, no hay sindicatos, no hay organizaciones de base, no hay una sociedad, una organización de consumidores, una asociación de consumidores, no existe. Lo que hay son figuras nada más, o sea, figuras nada más, o sea, figuras representativas que no tienen la base, no tienen respaldo, que no nace de la base, sino que los nombran a dedo. O sea, no hay una efervescencia permanente, ¿no?, de las bases sociales que permita, ¿no?, de que las fuerzas vivas de la sociedad puedan desarrollarse y puedan defenderse. Entonces, si no hay eso, no hay economía. Si no hay eso, no hay economía social de mercado. Y el capitalismo, la concepción del capitalismo. El capitalismo es un concepto que simplemente es un concepto abstracto, ¿no? Que considera de que la sociedad a través del libre mercado y de la propiedad privada y la moneda, pues permite poder desarrollar sus actividades económicas, ¿no? O sea, es por decir, es un contexto, ¿no?, de esos elementos que permiten que la sociedad pueda desarrollar, ¿no? Pero el capitalismo en sí es un concepto es como una teoría, ¿no?, donde nosotros tenemos que saber correr en esa pista del capitalismo, ¿no? Para eso tenemos que tener los elementos que nos permita disfrutar de ese capitalismo. Claro. Porque si no viene otro y nos saca de esa pista y nos pisotea, nos avasalla, ¿no?, y nos sacan de carrera. O sea, la sociedad la ponen a un costado y los grandes inversionistas son los que se quedan en la pista del capitalismo y a nosotros nos avasallan y nos ponen a un costado. Por eso es que ahora en la pista del capitalismo de libre mercado solamente corre el vehículo del neoliberalismo y el vehículo de la economía social de mercado está a un costado, está fuera de la pista, fuera de carrera. Y en la Carta Magna del 79 también contempla por primera vez la economía social de mercado. También contempla por primera vez la economía social de mercado, que fue instituida por los demócratas cristianos que pudieron estar integrando la Asamblea Constituyente, ¿no? Entre ellos estaba Laisa Grundy, por ejemplo, ¿no? Ellos fueron los que introdujeron la economía social de mercado en el Perú. Desgraciadamente, del 79
hasta el 2021 pues no hemos avanzado en la economía de mercado. Más bien nos han cambiado por un neoliberalismo perverso, esclavista, y que, como vemos, estamos como el cangrejo, sin camas UCI, sin hospitales, con una educación paupérrima, sin internet, ¿no? Sin niños, sin laptop, ¿no? Con un sueldo mínimo miserable, ¿no? Con una escasez de dinero, ¿no? Y con un presupuesto que no alcanza ni siquiera para poder pagar planillas. Y hay que estar todos los años prestándole plata al Fondo Monetario Internacional. Claro, o sea, la Constitución del 79 definitivamente tenía un mayor contenido social, ¿no? Claro, en el artículo 117 creo que decía que habría que desarrollar la empresa social, ¿no? Claro. Pero bueno. Esperemos de que de aquí para adelante podamos avanzar un poco mejor en lo que es la sensibilidad social, la compensación social, que estamos en una deuda tremenda con la sociedad, sobre todo con los agricultores, con la pequeña y la mediana industria, con esos emprendedores de Gamarra. Estamos en ese compromiso. Esperamos que el nuevo gobierno pueda, de generar trabajo, ¿no? También. Claro, esperamos que el nuevo gobierno pueda implantar lo que es la economía social de mercado. Entonces, creo que ya estamos terminando y esperamos de que este programa haya sido de ayuda para poder entender lo que manda nuestra Constitución, el artículo 58, lo que es la economía social de mercado. Por mi parte, gracias por habernos escuchado, gracias Jacqueline Díaz por tu participación y te dejo para que te despidas. De igual manera, doctor, ha sido un honor poder compartir y poder profundizar un poco más en este tema que es tan interesante y a la vez seguramente merece un mayor análisis, ¿no? Definitivamente el tiempo nos ha quedado corto para tocar otros puntos, pero sin embargo bastante me siento bastante contenta por haber podido dirigirme a toda la gente que nos está siguiendo a través de esta red social y poder tener esta charla enriquecedora con usted, doctor José Castillo. Es todo un honor, y también con las personas que me están mirando. Hasta una pronta oportunidad en la que definitivamente podamos gracias seguir a usted, licenciada. analizando gracias, y estudiando estos temas tan importantes. Gracias a nuestro director Ricardo García también, y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bendiciones.